buena tarde tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida de parte de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario del Sur a esta, la segunda capacitación, la segunda sesión que tenemos en torno al marco de la agenda de capacitaciones para egresadas y egresados del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Bueno, para nosotros es muy importante el ratificar nuestro compromiso con la comunidad de egresadas y egresadas de nuestro centro universitario. Y bueno, el día de hoy estamos con la segunda capacitación de esta agenda que comprende 8 sesiones de manera virtual. Bueno, en la cual vamos a estar trabajando diferentes temas y diferentes áreas muy importantes para la comunidad de egresados y también para la comunidad estudiantil de nuestro centro universitario. Que sepan que, bueno, a través del área de egresados y la coordinación de extensión del Centro Universitario del Sur, pues bueno, estamos en la mayor disposición de poder colaborar con ustedes para brindarles algunos conocimientos que de alguna manera coadyuven a la inserción laboral y, bueno, en este caso también el cumplimiento de la satisfacción que tienen los estudiantes y egresados de nuestro centro universitario. El día de hoy, bueno, estamos en una conferencia muy importante que bueno, es la segunda que realizamos al interior de esta agenda de capacitaciones con el tema o el nombre de la conferencia se denomina El mensaje de la emoción y el arte de descifrarlo. Para iniciar con esta actividad tan importante, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Eduardo Rodolfo Ochoa Chávez. Maestro, gracias por aceptar esta invitación de parte de la Coordinación de Extensión a participar en esas actividades y bueno, darle la bienvenida de parte de todo el equipo del Centro Universitario del Sur. Voy a permitirme leer un poquito de la trayectoria académica y profesional del maestro Eduardo. Es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad de Guadalajara por el Centro Universitario del Sur. Asimismo es maestro en Psicoterapia Humanista por el Universitario Carl Rogers en Puebla y también es docente de nuestro centro universitario aquí en el CUSUR. Es psicoterapeuta en práctica privada. También, bueno, es director general de Online Training, que es una empresa de capacitación. También es docente de algunos posgrados en el Centro de Estudios Profesionales de Colima. Y bueno, trabajó como facilitador del programa Barrios de Paz en la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco y también trabajó como facilitador en temas de sensibilización de género y prevención de violencia en la Secretaría de Salud del Estado de Colima. Es capacitador profesional, certificado por la Cámara Internacional de Conferencistas y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, también cuenta con una formación y es capacitador en perspectiva de género y prevención de la violencia y también es capacitador en la norma 035 sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Y bueno, aunado a ello también cuenta con varios diplomados, algunos de ellos es el que tiene en terapia de pareja, psicoterapia existencial, terapias psicocorporales y psicoterapia gestal. Bueno, también es productor y conductor del programa Alma Conciencia de la Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, darle la bienvenida al maestro Eduardo que aceptó nuestra invitación a participar en este ciclo de conferencias que tendremos durante el mes de mayo y también durante el mes de julio. Bienvenido, maestro, el espacio es todo suyo. Hola Adrián. Gracias a todos y todas quienes están conectados. Un gusto compartir ahora en vía virtual un poquito de los temas que manejo en la práctica y en las clases. Gracias por la invitación a la a la coordinación de extensión. Y bueno, para iniciar la conferencia me permitiré compartirles pantalla. Solo me podrías confirmar, Adrián, si ya se ve. Sí, maestro, ya visualizamos su pantalla. Perfecto. Bien, denme un segundito para acomodarme aquí con la imagen. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional, el mensaje de la emoción y el arte de descifrarlo. Evidentemente, el título de la conferencia va en función de comprender un poco sobre el manejo de las emociones, la gestión de las mismas
y el cómo nos pueden llegar a ser útiles. Parte de la intención también de esto es al final de la conferencia comentarles un poquito sobre el proceso de inserción laboral, puesto que tengo entendido que gran parte de las personas que nos están viendo tienen la intención de prepararse para el mundo laboral una vez que egresan de la universidad. Así que también la intención es esa, compartir el mensaje a partir de eso. Inicio con una frase. La frase dice así: la emoción se deriva de la forma en que interpreta la realidad. Los sucesos en sí no las contienen. Es decir, las emociones no están contenidas en los sucesos, sino de manera interna. Somos responsables de la interpretación y las respuestas que damos ante las circunstancias. Bien, y bueno, inicio evidentemente definiendo de manera concreta porque quizá hablamos de emociones sumamente, de definiciones sumamente complejas cuando hablamos de emociones, hablamos de inteligencia. Trataré de ser concreto con la información y para que esto a su vez sea bastante claro. Primero, mencionar que son reacciones orgánicas que se experimentan a partir de estímulos externos, es decir, siempre hay algo en el entorno que detona o que activa la necesidad que mi organismo tiene para poder responder con base en las emociones, independientemente de la emoción que se trate. Entonces son respuestas o reacciones. Esto quiere decir que no siempre somos conscientes o no siempre son voluntarias estas respuestas o estas reacciones. Y en ese sentido es importante tener justamente herramientas para poder gestionarlas y que en algún momento o no se salgan de control o se repriman, que son dos polos opuestos y que evidentemente no buscamos que esto suceda. Las emociones son adaptativas, es decir, tengo emociones para poder adaptarme al espacio, al entorno, a las situaciones que vivo o a los momentos que estoy viviendo. Obviamente, todo el día estamos viviendo situaciones que son emocionalmente demandantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto ese tipo de demandas que las situaciones me ponen todo el tiempo enfrente requieren que yo sepa gestionar esa respuesta emocional para no salirme de control. Ojo con esto, es importantísimo tener claro que las emociones no son positivas o negativas. Es muy común que escuchemos que, por ejemplo, emociones como el enojo o la tristeza se catalogan como negativas y la felicidad y la alegría se catalogan como positivas. Y es un error, puesto que eso de cierta manera nos lleva a tener una tendencia para reprimir las negativas y para expresar las positivas. Y ante todas tiene que haber una gestión buscando evidentemente la adaptación adecuada o un equilibrio en este sentido. Se experimentan a través de respuestas psicológicas, es decir, la psique también está impuesta o involucrada en el proceso, fisiológicas que mi cuerpo responde voluntaria, involuntariamente y conductuales. También la conducta está implícita porque hago algo a partir de que yo siento emociones. Vamos a partir de la definición con las emociones básicas, porque hay toda una gama de emociones que se derivan de estas, en particular son seis, y que obviamente hacen también entender que la gama de respuestas emocionales es muy amplia. Las principales son, y posiblemente muchos tienen referencias claras de estas, como la película de Disney Intensamente, que ahí hay una clara información sobre este tipo de emociones básicas. Es alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y aversión. Ojo, no significa que las otras emociones que componen sean menos importantes. Sin embargo, estas que acabo de mencionar son un poco más dominantes en ese sentido o es más común que las sintamos con mayor frecuencia. Las emociones son arcaicas y son inherentes, es decir, arcaicas porque a través del tiempo y prácticamente desde que el hombre está presente en la Tierra, experimenta las emociones. Obviamente en tiempos prehistóricos no teníamos la posibilidad de racionalizarlas con tanto énfasis o con tanta claridad. Entonces son arcaicas. Inherente se refiere a que no podemos desprendernos del plano emocional. Siempre están presentes las emociones. Y se aprenden, digo, no se aprenden, porque evidentemente venimos con una carga a nivel biológico
que contiene estas respuestas. Podemos aprender a gestionarlas, no a sentirlas, porque todos, sin excepción, experimentamos emociones. El punto es a qué niveles, en qué forma, con qué intensidad y qué tipo de utilidad tienen para nosotros. Bien, les decía que vamos a hablar un poquito sobre el tema de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional se representa como una herramienta que propone respuestas adaptativas y de gestión sobre estos procesos emocionales. Es decir, algo que nos es útil para poder gestionar, medir, saber hasta dónde me involucro emocionalmente, si lo tengo que hacer, si no lo tengo que hacer, siempre buscando un proceso adaptativo en las personas y en el mejor de los casos, que el resultado de la expresión de mi emoción pues sea el menos complejo posible, tanto para mí como para las personas con las que me desenvuelvo, con quienes estoy. Entonces, propios de la vida, evidentemente porque todo el tiempo estamos siendo demandados por los planos emocionales. No podemos no responder desde la emoción ante ciertas cosas. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a partir de que tenemos herramientas como esta para poder responder de una mejor forma? La inteligencia emocional nos invita a reconocer con conciencia las manifestaciones emocionales que suelen acompañar nuestro día a día. Es decir, como estamos siendo demandados constantemente por medios o por espacios, por personas o por situaciones que implican que nosotros involucremos procesos emocionales, necesitamos aprender a tener una gestión adecuada de estos para que en algún momento, insisto, la situación o no se salga de control o me permita en el mejor de los casos, adaptarme adecuadamente a esto. No siempre tengo que reaccionar de manera efusiva, agresiva en algunos casos o de manera pasiva, sino tener un punto medio que me permita ser consciente de lo que ocurre y también adaptarme a eso que ocurre. Es una herramienta que nos dota de habilidades para reconocer en un primer plano, porque hay momentos en los cuales posiblemente esté experimentando una respuesta emocional y ni siquiera tenga la posibilidad de identificar de qué emoción se trata. Ejemplo, la ira y el enojo se parecen, pero no es lo mismo. La tristeza, la angustia, la desesperación, la frustración también se parecen, pero no son lo mismo. Si yo tengo la capacidad de reconocer qué emoción estoy experimentando, posiblemente también pueda identificar y gestionar, que son dos pasos consecuentes de la inteligencia emocional, cómo representar esa emoción o qué hacer con ella. Además de expresar e integrar las emociones. Cuando hablo de expresar, evidentemente es no contener, pero la expresión no debe de ser, no debe rebasarme o no debe en algún momento, por ejemplo, generar hasta una expresión violenta con alguna de esas emociones de las que hablo. Por ejemplo, el enojo. Tengo todo el derecho de enojarme, todo el derecho por situaciones que evidentemente hagan que mi respuesta sea esa, pero posiblemente la gestión me permita que ese enojo no se salga de control o no llegue a generar una agresión para las demás personas. Esto es independiente del evento, es decir, independientemente de lo que esté experimentando, la inteligencia emocional me lleva a gestionarlo. Hoy hay momentos en los cuales no necesito la inteligencia emocional, pero en momentos donde yo sienta que me rebasa o que posiblemente no tenga esta capacidad de expresar lo que siento, ahí es donde se puede utilizar. Continúo. Estos son como unos datos específicos sobre el término de inteligencia emocional que evidentemente es útil conocer o tener claros para poder ubicar de dónde viene. Obviamente nos basamos en posturas teóricas y en ese sentido tenemos un bagaje muy amplio de teóricos y personas que se han dedicado a entender el plano de las emociones y a brindarnos herramientas como esta. Es una capacidad desarrollable. ¿Qué significa? Todos, sin excepción, siendo seres racionales, tenemos la posibilidad de desarrollar inteligencia emocional. Obviamente hay personas que cuentan con mayores habilidades, pero una habilidad o una capacidad es algo que se puede obtener, se puede enriquecer, reforzar o se puede extinguir. Entonces, todos somos candidatos para poder tener esta facilidad de gestión y de adquirir esta herramienta.
depende de la educación emocional que recibimos y que nos proveemos. Esto es importante, porque todos en algún momento recibimos por parte de nuestras figuras filiales, papá, mamá o familia, referencias claras de cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, esa referencia, esa educación me sirve a mí para tener un antecedente, pero no significa que sea suficiente o que ahí se quede mi aprendizaje emocional. Entonces yo también me puedo proveer en algún momento esta facilidad de gestión a partir de lo que aprendo, de cómo me capacito, de las situaciones que vivo, etcétera, etcétera. Eh, las ideas de Goldman, que es una persona que hizo un bestseller en un libro donde se vierten todos estos conocimientos, es como el principal referente que vamos a tener para hablar de inteligencia emocional. Él dice que el 80% de la inteligencia más bien, la inteligencia emocional representa un 80% de la inteligencia total y el 20% restante corresponde al coeficiente intelectual, que es lo que comúnmente conocemos como la inteligencia medible o algo que en algún momento puede ser catalogado como inteligencia justo porque hay maneras de ubicarlo, de estandarizarlo, de medirlo. Entonces es una diferencia considerable. Obviamente una persona que cuenta con un coeficiente intelectual alto y además tiene la facilidad de gestionar sus emociones con esta herramienta, creo que tiene garantías para poder tener éxito en su vida. Entonces, es un concepto desarrollado, digamos que el origen esencial viene a partir de las ideas de Mayer y de Salovey, que eran personas que desde antes de Goldman empezaron a hablar sobre esto. Él le dio forma con un libro llamado literalmente Inteligencia Emocional, publicado en el año de 1995. Es un libro bastante noble de leer y representa quizá el producto más claro para poder entender de qué va esto. Obviamente la inteligencia emocional no solamente sirve en el ámbito personal y ahorita lo vamos a ver. Se convirtió en una propuesta revolucionaria, obviamente por su efectividad y por los alcances, lo que les acabo de comentar. Al ser algo tan viable de aplicar, tan útil y tan trasladable a diferentes ámbitos como el laboral, el escolar, etcétera, pues resultó una herramienta bastante utilizable y bastante eficiente para gestionar justamente los procesos emocionales. Es aplicable en cualquier contexto. Esto también es importantísimo. Situación, experiencia donde estén implicados procesos emocionales. Básicamente, en cualquier espacio donde haya interacción humana, la inteligencia emocional se puede aplicar. ¿Por qué? Porque donde hay interacción humana también hay procesos emocionales. No significa esto que todo el tiempo estemos excitados en el sentido emocional y estemos como a flor de piel con las emociones. No. Sin embargo, sí hay muchos espacios y contextos, sobre todo en el plano personal, donde la inteligencia emocional, donde la inteligencia emocional tiene referencias claras. Me están informando que las diapositivas no están avanzando. Sí, maestro, al parecer no están avanzando. Déjame, voy a cerrar el compartir pantalla y lo vuelvo a abrir a ver si eso ya nos permite. Me parece que ya, ¿cierto? Sí, maestro, listo. Solamente que se ve, no sé si estoy compartiendo en pantalla completa porque solamente se ve en Ahí está. el PowerPoint. A ver.
Es que creo que ese es el problema. Cuando comparto completo, es cuando se traban. ¿Se ve bien ahí donde está? Sí, maestro. Ok, voy a dejarlo así para que no se nos vuelva a trabar. Me quedé en esta parte donde es aplicable a cualquier contexto, situación o espacio donde haya procesos humanos implicados, lo cual nos hace entender que básicamente cualquier espacio donde haya personas, donde yo pueda representar mis emociones, es útil para poder aplicar la inteligencia emocional. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las propuestas para intervenir justamente basado en la inteligencia emocional. Eh, la propuesta como tal que hace Goldman menciona unos pasos específicos, puntualmente son 5. Cada uno de esos pasos, desde la comprensión de la literatura, nos lleva a entender qué tipo de pautas debo yo seguir para poder aprender. Obviamente hablamos de un sistema, no simplemente es una propuesta para que gestiones tus emociones, sino que vaya teniendo un proceso sistemático y te sea más sencillo en algún punto hacer esta gestión. Entonces, el primero de estos conceptos es el autoconocimiento. ¿Qué significa? En ese sentido, necesito saber cuáles son mis respuestas habituales ante ciertas situaciones que demandan mis emociones. Necesito tener claro cuáles son esas pautas que yo sigo cada vez que hay una situación que demanda que yo necesite emplear el plano emocional. Entonces, es un proceso personal que nos invita a tener claridad sobre los eventos que son emocionalmente demandantes desde la introspección. Es decir, todos tenemos referencias de qué tipo de situaciones suelen enojarnos más fácilmente, ponernos contentos más fácilmente o angustiarnos, ponernos ansiosos, etcétera. Ese autoconocimiento lo tengo que tener muy claro, tengo que básicamente reforzarlo, agudizarlo para que me sea más sencillo reconocer ese tipo de situaciones y sepa anticipadamente cómo actuar. Necesitamos diferenciar las emociones para poder interpretarlas, identificarlas y saber cómo representar. ¿Cómo? Con base en este autoconocimiento. Yo vivo un evento y evidentemente un evento no es vivido de la misma forma por una persona o por otra, aunque estén en el mismo espacio. Entonces, a pesar de que las dos personas presencian ese evento, cada una tiene respuestas diferentes. Para poder diferenciar estas emociones, ese autoconocimiento a mí me permite tener un panorama más claro, filtrar las cosas y en el mejor de los casos, que esa respuesta que yo tenga me lleve a adaptarme mejor a la situación. Conocer lo que siento me acerca a la posibilidad de saber qué hacer con ello. Me imagino que hay personas que en algún punto, quizá quienes nos están escuchando, han tenido esta sensación donde hay una emoción presente, pero no es fácil identificar de qué se trata. Y podemos decir, sé que me estoy sintiendo de una manera o me siento extraño, me siento de alguna forma, pero no identifico exactamente qué emociones. Obviamente, al identificarla me garantiza que sepa cómo manejar. Si es enojo, sabré que posiblemente necesite regularlo en algún punto porque quizá no esté en un espacio adecuado para poder expresarlo. Si es alegría, lo mismo. Y esto nos invita justamente a que ese autoconocimiento sea el primer paso para identificar qué siento y cómo actuar con lo que siento. Una vez reconocida la emoción, se debe hacer un equilibrio entre la expresión y la represión. Hace un momento les ponía este ejemplo. No es ni blanco ni negro, es decir, no tengo que quedarme con la emoción contenida y tampoco expresarla si no es posible de una manera desfasada, extrema o fuera de control. Tengo que buscar un espacio útil entre esos dos polos donde yo sienta que no me estoy quedando con la emoción y sienta también que lo estoy expresando de manera adecuada, de manera asertiva, de manera efectiva. Entonces, ahí es donde está el equilibrio. Obviamente, si yo tengo conocimiento de mí mismo y de mis maneras de responder,
tendré más facilidad o me acercaré más a esa gestión. Ejemplo, conozco el tipo de reacciones que tengo y elijo un espacio para la expresión. Les voy a poner un ejemplo personal. A mí el plano de la impuntualidad, y por eso lo escribí ahí, es algo que de repente sí me hace sentir un poco molesto cuando hay una situación donde persona o personas de repente llegan tarde. Obviamente me enfrento a una situación de estas comúnmente por mis clases, por situaciones. Hay cosas entendibles, pero por ejemplo, si es algo que yo identifico que me molesta mucho y hay espacios donde no lo puedo expresar de manera efusiva o desfasada, ahí es donde tiene que estar esa regulación. Yo conozco que ante la impuntualidad me muestro de esta manera, entonces trato de gestionarlo para que esto no se me salga de control y no pueda llegar tampoco a afectar a alguien más. A eso se refiere. Autoconocimiento es igual a autocontrol. Seguimos. Y justamente es la siguiente pauta, el autocontrol, que tiene que ver básicamente, como su nombre lo dice, con una gestión o una dosificación de esa expresión emocional. Cuando hablamos de gestión nos referimos a una forma adecuada, útil, eficaz. Y cuando hablamos de dosificación nos referimos a la intensidad con la cual la emoción se presenta. Insisto, hay situaciones, momentos, espacios, personas que no me permiten hacerlo quizá como me gustaría. Y obviamente eso también me lleva a que yo mismo obtenga herramientas o desarrolle herramientas para que esto no me lleve a tener problemas. Es una invitación a pensar inteligentemente, por eso se llama inteligencia emocional. La inteligencia, al ser un proceso de raciocinio, me permite clarificar lo que está ocurriendo en las emociones, lo que está ocurriendo en el plano emocional. Entonces, pensar inteligentemente si la expresión que la emoción demanda de mí es la adecuada ante cada situación. Cada vez que yo empleo este plano de autocontrol, necesito visualizar si el espacio es adecuado, si estoy con la persona correcta, si mi forma de expresar la emoción también es la adecuada y si el expresarla en ese momento realmente me va a llevar a resolver lo que yo intento resolver. Entonces, me invita y más bien me ayuda a evitar que la emoción me arrolle. Imagino que les ha ocurrido en algún momento que expresan una emoción de manera desfasada y de repente dicen, me dejé llevar por la emoción. ¿Por qué? Porque no hubo este proceso de autocontrol, no hubo este filtro que en algún momento permitió que yo dijera, ok, me estoy sintiendo muy molesto, me estoy sintiendo iracundo si es el caso, o muy triste y evidentemente este espacio, este momento, esta situación no es la adecuada para poder expresarlo. Entonces, no es que la contenga o que la comprima, es que la gestione. Le comparto a la persona que estoy muy molesto y que posiblemente necesite hablar de esa situación en otro momento, en otro espacio y no en ese momento donde puede ser que la situación se salga de control y literalmente la emoción me arrolle. El control o gestión adecuado será la garantía de un buen desenlace. Posiblemente también ha ocurrido, no lo dudo, momentos donde yo mismo reconozca, pues en este momento manejé perfectamente las situaciones. Eso me permitió en algún momento tener la expresión adecuada, que la persona me escuchara o resolver el problema. Ahí hay un proceso de gestión adecuado o de autocontrol. No significa evitar la emoción, evidentemente, sino comprender el nivel de expresión evitando la represión. No me reprimo, pero tampoco me desfaso en la expresión. Hay una, y les pongo esta palabra de retiro porque hay una técnica que se utiliza mucho en planos relacionados a violencia justamente para evitar ejercer violencia. Sabemos que hay momentos en los cuales la emoción es difícil de controlar, difícil de contener. Cuando ya empleo todas mis herramientas de gestión emocional, de autocontrol, y siento que aún así no puedo manejar la situación, lo que tengo que hacer es retirarme de ese espacio. Literalmente está ahí porque es una propuesta para poder buscar un momento adecuado después, cuando la emoción se regule, se controle, para poder hablar de eso que me molestó, que me hizo sentir muy mal, que me entristeció o algo así, y evitar que en algún punto el sentir esa emoción me lleve a colapsar o me lleve a generar algún daño a la persona o a mí mismo. Entonces,
Sí, puedo pensar que hay momentos en los cuales realmente siento que no puedo manejarlo y necesito retirarme o dejar de hablar de esa situación porque es un detonante que puede llevarme a escalar más en esa sensación que tengo. Bien, continuamos. Automotivación. Se refiere a un proceso intrínseco, por eso es auto. No necesito que haya un estímulo ajeno o externo u otra persona que me esté diciendo todo el tiempo, necesitas estar regulado, necesitas estar tranquilo, necesitas estar controlado con tus emociones. Es un proceso interno, intrínseco, independientemente de los estímulos externos. Por eso digo, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera, yo tengo que tener un grado de automotivación para poder tener esa capacidad de manejar las cosas adecuadamente. Se utilizan a favor los procesos emocionales en búsqueda de la motivación necesaria para conseguir objetivos. Voy a poner un ejemplo que quizás sea muy descriptivo. Cuando de repente las cosas no me salen bien, es muy común que el proceso de desmotivación se presente. Pero si yo estoy automotivado y en algún momento tengo claro que esa es una razón para mejorar mis procesos, para hacer las cosas mejor la siguiente ocasión, para prepararme mejor, puedo voltear un poco la situación. Por eso dice, utilizar a favor los procesos emocionales. Si me pasó algo que me lastimó emocionalmente, que me hizo sentir de una manera u otra, eso lo puedo utilizar como una motivación justo para poder hacer mejor las cosas o evitar meterme en problemas que me van a traer el mismo resultado. Entonces, también hay un proceso de motivación ahí. Ojo con esto, no es optimismo tóxico. Es decir, no significa que todo el tiempo tenga que estar diciendo cosas como todo va a estar bien, no pasa nada, esto es normal, así es la vida, porque eso no es útil. Tengo que entender la diferencia entre eso y la puntual, ubicar puntualmente a qué me refiero con automotivación. Es decir, las dificultades que vivo también tengo que aprender a aceptarlas, también tengo que aprender a integrarlas. Ejemplo, y que ahorita que estamos en contexto con el tema de los egresados y egresadas, necesitamos entender que a lo mejor al salir de la universidad no todo va a ser como yo quisiera y eso no es una razón para desmotivarme, para no hacer las cosas, para, no sé, hasta deprimirme. Podría ser una razón para que mejore mis propios procesos, pero depende mucho de que yo sepa utilizar este proceso de automotivación. Es resiliencia y es adaptabilidad. La resiliencia entendida como este proceso que me lleva a buscar alternativas ante las dificultades y adaptabilidad porque necesito estar justamente adaptado ante situaciones que no son deseables para mí o que no quisiera que me ocurrieran, porque nadie, absolutamente nadie vive situaciones ideales. Absolutamente nadie. Siempre hay dificultades, conflictos o situaciones que se salen de mi control y que tengo que tener muy presentes. La gratificación no suele ser inmediata, que significa estamos ante un proceso y es un proceso constructivo. Poco a poco yo tengo que ir construyendo eso que estoy buscando, ese ideal, para poder tener la motivación intacta o mejorar cada vez y que esto no me dificulte seguir aspirando a lo que realmente quiero. Ejemplo, Mm, es muy común, por ejemplo, con los deportistas que son muy famosos, que sean duramente criticados por millones de personas, porque cometen un error, porque les va mal, porque tienen un mal partido, porque tienen una mala actuación, etcétera, etcétera. Esas personas tienen generalmente un nivel de automotivación muy grande porque incluso a pesar de esas críticas salen adelante, se esfuerzan, buscan ser mejores. Entonces, a pesar de esas dificultades, saben integrar esas situaciones y tratar de que eso no merme su capacidad, su habilidad, sus propios procesos. Eso es un ejemplo claro de automotivación. A pesar de la adversidad, yo siempre voy a estar buscando maneras de resolver las situaciones y cuando no pueda hacerlo, evidentemente también tengo que buscar ayuda profesional o acompañamiento para que esto no se me complique tanto. Bien. Empatía, posiblemente sea uno de esos conceptos que más hemos escuchado en planos emocionales.
Es muy común hablar de empatía, sin embargo, creo que es importante también tenerlo claro, entenderlo o aterrizarlo con ejemplos claros que me permitan en algún momento comprender de qué se trata. Es la comprensión cercana de la situación personal o ajena. Soy empático conmigo mismo o con las personas que tengo a mi alrededor, con la intención de atender lo que emocionalmente se encuentre al alcance, es decir, solo lo que yo puedo hacer. Es una realidad que no puedo ser 100% empático con nadie. No es posible llevar a ese porcentaje la empatía, pero sí puedo tener facilidad para que la comprensión de estos eventos me lleve a entender sus circunstancias, a acercarme a ellas y en algún momento a saber qué hacer con eso, lo que está a mi alcance. Yo no puedo, por ejemplo, resolver el proceso de alguien más, pero sí puedo acompañar el proceso, comprender lo que esto pasa, entender las dificultades y, si es el caso, apoyar a que esto signifique un cambio favorable para la persona. Lo mismo ocurre conmigo. A lo mejor hay cosas que yo necesito entender desde un plano empático, considerar mis propias necesidades, mis propias situaciones y entender que no todo me va a salir perfecto. Entonces, siendo empático conmigo, tengo mayores posibilidades de no quedarme con la dificultad o que no sea solo eso lo que en algún momento me lleve a, digamos, no tener la capacidad de gestionar mis emociones. Se busca comprender las circunstancias y las manifestaciones emocionales experimentadas. La empatía y las emociones están íntimamente ligadas. Entonces, lo que yo esencialmente tengo que comprender de otros o de mí son las manifestaciones emocionales. ¿Qué está sintiendo la persona ante esa situación? ¿Qué estoy sintiendo yo ante una situación que me está rebasando, que me está haciendo difícil manejar? Con esa comprensión me acerco un poco a ser literalmente empático conmigo. Permite ir más allá de respuestas habituales, manteniendo un interés genuino por lo que sucede consigo mismo y con los demás. No solamente es un no pasa nada o todo va a estar bien o deberías pensar diferente, deberías sentirte diferente. No, es una vez comprendiendo lo que está ocurriendo, ya tengo la capacidad de acercarme a esa persona o acercarme a mí mismo para comprender lo que esto significa. Como les puse un ejemplo hace un momento, el vivir la misma situación no significa que lo experimentemos de la misma forma. Presencio la misma situación, estoy ahí, pero yo y la persona que tengo al lado lo viven de manera diferente. Entonces, en ese punto, ser empático me lleva a entender que si esa persona por alguna razón se pone en crisis ante una situación que yo no me haya puesto en crisis, no me da derecho a juzgarla, no me da derecho a pensar que está en un error o que está equivocada. Entonces, ahí también hay un manejo. Ejemplo, imaginen que en una empresa están haciendo recorte de personal, yo trabajo con un amigo muy cercano, mi mejor amigo, y de repente nos empiezan a llamar para poder decirnos si nos quedamos o no en la empresa. Yo paso primero y a mí me dan la buena noticia de que me voy a quedar en el trabajo, pero pasa mi compañero, mi amigo, y a él lo despiden. Evidentemente yo estoy feliz por lo que me está pasando a mí, porque yo sí me voy a quedar en el trabajo, pero al ser empático yo comprendo que mi amigo no le está pasando bien y no me voy a poner a saltar, no me voy a poner a brincar o a festejar enfrente de él, porque sé que eso le va a lastimar. Entonces, guardo esa emoción un momento, la gestiono, la mía, la de felicidad, y trato de acompañar el proceso de mi compañero. Obviamente eso también me va a acercar un poco a él y me va a permitir que yo en algún momento, cuando sea adecuado, cuando esté con personas adecuadas, cuando no esté él posiblemente o no en ese momento, yo pueda expresar lo que siento. Ahí hay autoconocimiento, autogestión, autocontrol y empatía. Bien. Y por último, las habilidades sociales. Pensaríamos, ¿para qué me sirve tener habilidades sociales en un proceso de inteligencia emocional? Por supuesto que sirve. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy en contacto con personas. Ejemplo, ahorita, a pesar de que yo no estoy viendo
a las personas físicamente que están conectadas o que están siguiendo la conferencia, sé que estoy interactuando con ellos y con ellas. Y posiblemente si yo digo algo inadecuado o me dirijo a alguien de manera irrespetuosa, esa persona lo va a sentir. Entonces, las habilidades sociales son procesos de interacción en medios y contextos específicos: trabajo, casa, escuela, familia, personal, pareja, etcétera, que dan cuenta del tipo de relaciones que podemos establecer, las dificultades o virtudes de dichos vínculos. Es decir, conozco la manera de interactuar que yo tengo, conozco la manera en que las demás personas interactúan conmigo. Eso me facilita que en algún momento permita yo que esa interacción sea lo más sana posible, que yo busque sanar un poco o limpiar un poco esa interacción a partir de la inteligencia emocional. No podemos evitar la interacción, sí podemos moldearla a partir de nuestro comportamiento y gestión emocional ante ella. Voy a poner un ejemplo que quizá a algunas personas les haga clic. He escuchado de personas que dicen, es que yo soy muy directo, es que yo soy así, yo digo las cosas como son y no me importa porque yo sí estoy siendo honesto. Obviamente, en algún punto puede pensarse que es una persona muy asertiva, que es una persona muy directa, etcétera, etcétera, pero puede ser que en ese proceso también esté agrediendo, violentando o lastimando a otras personas porque es así, porque no quiere cambiar, porque no tiene un tacto adecuado para poder decir las cosas. Evidentemente, tener vínculos sanos, que la persona también regule ese tipo de manifestaciones o de expresiones, hace que esas habilidades sociales también tengan un efecto. Porque es cierto, puede ser una persona así, pero eso no le da derecho a esa persona a faltarle al respeto, a pasar por encima de los demás. Obviamente, si esa persona tuviera conocimiento de este plano y ubicara lo que las habilidades sociales permiten, evitaría hacer malos comentarios, faltas de respeto, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de utilizar dichos como yo soy así o así fui educado o algo así, nos aleja de esta posibilidad de generar vínculos sanos. Ojo con esto. Las interacciones sanas evitan emplear la inteligencia emocional recurrentemente. Es decir, tendría que ser una herramienta que solo la utilice en casos extraordinarios, en situaciones donde realmente pueda yo manejar las cosas. Si yo tengo relaciones sanas, adecuadas, asertivas, abiertas, con comunicación, pues no voy a necesitar utilizar esta herramienta porque no tendré que estar corrigiendo todo el tiempo, corrigiendo mi actitud o la de los demás. Entonces, lo ideal con estas herramientas es no utilizarlas porque sabemos adaptarnos a las situaciones. Si no es así, nos puede ser muy útil justo para que esto ocurra. Ejemplo, relaciones laborales o de pareja. Es decir, siempre hay conflicto en estos ámbitos en particular. El conflicto es inherente a la relación. Ojo, y no estoy diciendo que tengan que estar peleando. Sin embargo, es muy común que hablar de procesos humanos implique también situaciones de desacuerdo, de disputa, de discusión, etcétera, etcétera. Esto no es anormal. Lo anormal o lo insano sería que yo lo pase por alto o lo deje así como que no ocurre nada. Entonces, intento utilizar la inteligencia emocional justo para que esto tenga un resultado diferente y pueda limpiar mis procesos, en este caso laborales y de pareja, o en el mejor de los casos, adaptarme a eso desde un plano muy personal, sin necesidad de hacer que las otras personas hagan algo extraordinario. Bien, sugerencias. Obviamente, esto ya en función o en esencia como resumen de lo que acabamos de ver sobre inteligencia emocional. Tenemos derecho, todos y todas, a sentir cualquier emoción que nuestro ser o la situación demanden. Tengo derecho a vivir y experimentar mis emociones y derecho literalmente como un derecho, no solo como una situación que debíamos tener porque sí, es un derecho. Entonces, si tengo derecho a esto, lo ideal sería que yo aprenda a gestionarlo de manera adecuada para que esta situación no me implique problemas, ni a mí ni a los demás. Entonces, eso es importante. Validar lo que sentimos es un paso esencial para aprender a gestionarlo, porque
Lamentablemente, una de las cosas que más nos alejan de la inteligencia emocional es esta facilidad que tenemos para invalidar lo que sentimos. Estoy sintiendo tristeza y no debería sentir esto. Voy a hacer todo lo necesario por buscar otra emoción o por no sentirme así. O estoy sintiéndome enojado, necesito aguantarme porque si mi pareja ve que estoy enojado, voy a tener problemas. O me estoy sintiendo ansioso por una situación. Entonces, me olvido de eso, trato de bloquearlo y eso me aleja un poco de la inteligencia emocional. Insisto, necesitamos validarlo y validarlo implica reconocerlo, ubicarlo, saber conducirlo, saber gestionarlo e integrarlo. Las emociones no son malas. Y creo que la razón esencial de que las tengamos es una razón adaptativa. Entonces, necesitamos buscar que esa adaptación nos tenga buenos resultados. Es necesario emplear métodos propios y genéricos, es decir, cada persona tiene maneras de regularse emocionalmente y también puede utilizar formas generales, técnicas de respiración, técnicas de relajación, algo como el yoga, el deporte, etcétera, etcétera, que también permiten regularnos. Ubicar el origen de los procesos automáticos nos asegura una posibilidad más cercana para la gestión. Todos y todas también tenemos respuestas automáticas. Algo sucede en el entorno que regularmente me hace reaccionar de manera impulsiva. Entonces, eso es una respuesta automática. Si yo aprendo a identificarla, si aprendo a no hacer que sea tan fácil de que esa expresión salga, evidentemente tendré más posibilidades de gestionar lo que sigue, lo que viene y cómo es. Si las situaciones nos rebasan con regularidad, es necesario abrir la posibilidad de atención psicológica. Posiblemente haya personas también que en algún punto sienten que las situaciones que viven día a día empiezan a rebasarles, empiezan a ser demasiado o a complicarse en función de ese manejo que podemos llegar a tener. Si es el caso, obviamente hay profesionales que pueden acompañar este proceso para dotar de estas herramientas o hacer que las situaciones mejoren. No hablamos de procesos lineales, sino inestables y humanamente entendibles. ¿Qué significa? Imagínense que de aquí de la conferencia salen con algunas herramientas útiles y de repente asisten a procesos terapéuticos y pasa lo mismo. Pero no hablamos de un proceso lineal, lo cual indica que en algún momento haya situaciones que me hagan volver a sentirme rebasado, que hagan que yo pierda un poco esta facilidad de gestión emocional. No pasa nada, somos humanos, somos falibles y es importante que reconozcamos esto para poder seguir reforzando y construyendo esta facilidad para gestionar nuestras emociones. Bien, la inteligencia emocional es una invitación constante a la práctica. No es un proceso alejado de nuestras posibilidades, ya que todos podemos desarrollarlo. Depende esencialmente de la renuncia al hábito no útil. Todos tenemos hábitos emocionalmente aprendidos, o más bien hábitos aprendidos desde el plano emocional. Tenemos que identificarlos para que, si es el caso, podamos renunciar a ellos y emplear herramientas como esta, con la comprensión de la necesidad que tenemos y aprender a autorregularnos. Obviamente no siempre podemos depender de que alguien nos acompañe en el proceso. Necesitamos nosotros mismos desarrollar estas herramientas. Les decía hace un momento, no es un proceso lineal y no necesitamos situaciones límite entendidas como cosas muy extremas o muy difíciles de manejar para poder buscar este tipo de herramientas. Hay personas que hasta que ya no pueden más es cuando buscan ayuda. No necesito llegar a ese límite para buscar ayuda. Ámbitos donde se representan estas situaciones: personal, laboral, escolar, social, familiar y de pareja. Así como en esos ámbitos se presenta la necesidad de gestionar mis emociones, también en esos ámbitos es aplicable la inteligencia emocional. Y para quienes les interesa el plano, por ejemplo, laboral o a una vez que egresan, hay muchos cursos que están sustentados teóricamente en procesos de inteligencia emocional para justo hacer que los procesos laborales funcionen. Entonces, es una herramienta muy noble y muy aplicable en cualquier ámbito.
Bien, inserción al mundo laboral. Ahora sí les voy a hablar un poquito sobre estas implicaciones que tiene la inteligencia emocional en estos casos. Eh, la universidad representa una zona de confort o una zona conocida. Cuando salimos de ella, evidentemente nos enfrentamos a algo desconocido, inhóspito, complicado o en algunos casos es algo que nos permite fluir. Este proceso no siempre es cómodo. Y creo que la inteligencia emocional, bueno, no creo, casi estoy seguro, que la inteligencia emocional podría ser una herramienta que me permita manejar esas dificultades cuando yo egreso, de no encontrar trabajo rápido, de no encontrar un trabajo ideal, de aprender a gestionar todo lo que está ocurriendo conmigo justo para poder adaptarme a un contexto. Entonces, la idea es utilizar este tipo de herramientas para poder hacer que estas situaciones que ocurren una vez que egresamos vayan resolviéndose de manera paulatina y yo tenga forma de responder a ellas de una mejor manera. La universidad representa un espacio seguro y un acercamiento, ojo con esto, es un acercamiento. Lamentable o afortunadamente, la realidad laboral es muy diferente al plano universitario. Y obviamente con esto no estoy diciendo que tenga que ser malo, ni mucho menos, sino que es diferente y obviamente tenemos que aprender a adaptarnos a eso que no conocemos. La inteligencia emocional ayuda mucho para esto. La proyección atemoriza. ¿A qué se refiere esto? Siempre estoy pensando, bueno, cuando egreso puedo pensar o tener el temor de no encontrar trabajo, de que se me vaya a dificultar, de que no me haya servido lo que aprendí en la universidad. Y hablamos de un proceso de aprendizaje. Hagan de cuenta que entramos a un espacio nuevo donde también necesito aprender desde cero. Entonces, no necesariamente el miedo es una emoción tan adaptable. Sí tengo quizá también que aprender a sentirlo, pero para motivarme, no para someterme, no para paralizarme. El miedo también es una emoción que puedo utilizar a mi favor. ¿Para qué? Para decir, ok, tengo miedo de lo que vaya a ocurrir después, entonces hago todo lo que esté en mis manos para que las cosas resulten mejor. No todo es negativo. No necesariamente el escenario futuro es hostil y regularmente es lo que siempre pensamos. La ansiedad, el estrés, la angustia son emociones que requieren una gestión y son las que regularmente se presentan. Siento estrés, siento ansiedad porque evidentemente no sé cómo me va a ir una vez que egrese de la universidad. Necesito saber gestionarlas porque este tipo de emociones suelen ser las que detienen procesos, las que complican la situación o las que hacen que en algún momento las cosas no resulten. No necesariamente el insertarme en un plano laboral, sino el sentir todo esto me puede dificultar el proceso. Y por último, inserción al mundo laboral. Seguimos hablando de esto. Utilizar la emoción en un tono favorable, no paralizante, como el ejemplo que les di hace un momento con el miedo, eh, es una propuesta. Las emociones no deseables tienen una función. Es una función útil dependiendo de la forma en que yo las interprete. Miedo, enojo, frustración, ira, desesperación, angustia, ansiedad, estrés, son emociones que no se siente bien cuando están presentes, pero que también me están dando un mensaje. Por eso la conferencia se llama así, el mensaje de la emoción y el arte de aprender a descifrarlo. Es decir, si siento angustia o siento miedo ante lo que va a ocurrir una vez que salga a la universidad, ¿qué necesito? Activarme, hacer procesos mejores, buscar estar automotivado, tener la posibilidad de manejar este tipo de cosas. Porque si yo permito que la emoción me rebase y me congele, ahí me voy a quedar. Y obviamente esto no está teniendo utilidad. Entonces también es un proceso de aprendizaje, de reaprendizaje y es un proceso constructivo. Es importante comprender que hablamos de un proceso, es decir, paulatino. No el salir de la universidad me garantiza tener un buen trabajo. Tengo que empezar a construir ese buen trabajo. Pocas veces es ideal, muy pocas veces se presenta como eso que realmente yo proyecté cuando estaba estudiando. Muy pocas personas tienen acceso a esto. No estoy diciendo que no, posiblemente haya personas que en algún punto al salir de la universidad
se quedaron en un buen trabajo y siguen ahí. Perfecto. Pero cuando esto no pasa, no tendríamos que tener esta sensación de fracaso o de que hacemos mal las cosas, sino esta búsqueda de oportunidades constante. Regularmente el inicio suele ser la parte más compleja del proceso, pero esto nos forja. Al ser complejo no necesariamente es lo peor. El vivir situaciones como esta también nos genera esta necesidad de aprender a afrontarlas. Nos forja literalmente y nos forja en función de aspirar a mejores situaciones, de si no estoy a gusto en un espacio solo porque necesito trabajar, buscar otro tipo de oportunidades, no quedarme estancado, no hacer que las cosas dejen de funcionar solo porque la emoción en algún punto me paralizó. Utilizar todos los recursos al alcance que están al alcance facilita el proceso. Un recurso es el manejo de mis emociones. La preparación académica es la base, es el cimiento principal, es lo que yo aprendí que me va a garantizar en algún punto que ese conocimiento me ayuda a desenvolverme mejor en un plano laboral. Capacitación constante, búsqueda de oportunidades, no desistir ante una situación que no esperaba, que no deseaba, comprometerse consigo mismo y ser responsable de sí mismo. Son elementos que no tengo que olvidar al momento en el cual mi ámbito deja de ser el universitario y se convierte en el laboral. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Termino con una frase. La frase dice así: la crisis puede llegar a ser virtud si la conciencia y la necesidad le dan forma. Si soy consciente de lo que está ocurriendo y mi necesidad me lleva a adaptarme a ello y hacerlo funcionar, la crisis puede cambiar de forma. Agradezco mucho su atención y si alguien desea hacer alguna pregunta, con todo gusto estoy aquí para responder. Muchas gracias, maestro, por tan importante presentación que nos proporcionó el día de hoy. Sin duda, un tema bastante importante y que a veces dejamos de lado ya en la vida profesional y en la vida personal también de cada uno de nosotros. Y pues bueno, abrir el espacio para si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, incluso algún comentario, pues bueno, lo pueda externar tanto a través de Facebook como a través a través del chat de Zoom que tenemos activado para que todos puedan emitir por ahí algún comentario que tengan por ahí. Y pues bueno, sin más, maestro, agradecerle de parte del Centro Universitario del Sur y muy en particular por parte de la Coordinación de Extensión, su participación en esta agenda de actividades que es muy importante para nosotros, el fortalecer este abanico de posibilidades para nuestra comunidad de egresados. Agradecerle su participación el día de hoy. Sin duda alguna sabemos que los chicos aprendieron bastante y que bueno, algo que se les haya quedado es muy importante para nosotros. No sé, maestro, si quisiera mencionar algo para finalizar su intervención del día de hoy. Bueno, mencionarles a todos y a todas quienes escuchan, quienes verán el video posteriormente, que este tipo de herramientas genuinamente es muy sencillo aprenderlas. El punto también es emplear tiempo, disposición, tratar de renunciar un poco a lo que habitualmente hacemos desde el plano emocional para que esto resulte, porque realmente es útil, es aplicable y creo que está al alcance de todos. Obviamente el espacio terapéutico, que es donde yo me desenvuelvo, también es un espacio útil para esto y si es así, bueno, pues que lo busquen y que en algún punto también eso permita que mejoren sus procesos personales. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, creo que no hay preguntas por parte de los asistentes en las dos plataformas. Agradecerle la disposición para participar en esas actividades y pues bueno, agradecerle también a la comunidad de egresados y también por aquí algunos alumnos que estuvieron presentes en las actividades, su asistencia el día de hoy.